Muy buenos días, queridos amigos, y bienvenidos una vez más a Marcela Cocina. Hoy voy a hacer una tarta que es con ananá, bondiola y queso mozzarella. Realmente es un manjar, así que les invito a prestar atención y a ver cómo hago esta receta, que es muy sencilla y exquisita. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes: un huevo, 50 gramos de manteca, 50 centímetros cúbicos de crema de leche, 50 centímetros cúbicos de agua bien fría y 300 gramos de harina. Para el relleno, un sobrecito de bondiola, una lata de ananá en almíbar y unos 300-400 gramos de mozzarella. Comenzamos con la manteca, la corté en cuadraditos, la vamos a poner en el bol y la vamos a pisar un poco con el tenedor. Ahora le agregamos un huevo, mezclamos, seguimos mezclando con el tenedor. Ahora agregamos la crema de leche. Ponemos la harina. Puede ser harina común y una cucharadita de polvo para hornear o directamente harina leudante. Le ponemos un poquito de sal. Y por último agregamos los 50 centímetros cúbicos de agua helada. Ahora que ya tenemos todos los ingredientes listos, vamos a limpiar la mesada y vamos a poner la masa para amasar un poquito más. Espolvoreamos ahora la mesada con un poquito de harina. Y ahora sí volcamos la mezcla para amasar. Como ya dije en otras oportunidades, si ven que les hace falta un poquito más de harina, le pueden agregar, o si le hace falta un poquito más de agua, también se puede agregar. Tenemos que lograr un bollito suave. Le voy a agregar un poquito más de harina. Ya tenemos el bollito listo, lo vamos a dejar descansar un ratito y mientras tanto vamos a prender el horno y vamos a enmantecar y enharinar la fuente. Ahora vamos a encender el horno, lo vamos a poner a precalentar durante 15 minutos en 180 grados. Vamos a enmantecar la fuente. Bien, todos los costaditos con manteca, toda la base, y ahora vamos a poner harina. Lo llevamos también para los costados, que se cubra toda la base para que no se nos pegue después la tarta. Siempre que hacemos una tarta o una torta tenemos que hacer el mismo procedimiento. Ahora aplastamos un poco el bollo que tenemos acá de masa y sin palo de amasar lo vamos a poner en la fuente y vamos a ir presionando para que la masa suba por los costados. Como verán, es tan fácil que ni siquiera hace falta el palo de amasar. Vamos llevando, con el dedo empujamos, todo lo que nos sobre lo vamos a cortar luego. Quiero que vean cómo voy aplastando la masa y llevando para el borde todo lo que va sobrando. Seguimos cortando.
que ya tenemos la masa lista, vamos a comenzar poniendo, primero vamos a cubrir toda la base con las rodajitas de bondiola. Puede ser jamón crudo también. Ahora colocamos las rodajas de ananá. Ahora le ponemos almíbar. Ponemos unas cucharadas de almíbar que se humedezca. Ahora vamos a ir poniendo los pedacitos de queso. Lleva bastante queso. Ponemos otra capa de bondiola. Otra vez la rodajita, la vamos alternando con las anteriores, las rodajitas de ananá, o sea, hacemos dos capas en realidad. Ahora sí, cubrimos todo nuevamente con el queso. No saben lo exquisita que es esta tarta, no se lo pueden imaginar. Y así quedó lista la tarta. Ahora le vamos a hacer un borde. Con lo que nos sobró vamos a ponerle un poquito más de harina y lo vamos a estirar, lo vamos a amasar. Con estas tiritas que corté vamos haciendo los choricitos, lo estiramos lo más que podemos, tienen que quedar bien finito porque es simplemente para darle un detalle al costado, todo alrededor de la tarta. Y así la vamos a ir acomodando, vamos dando una formita como de una onda. Aquí ya le hicimos un bordecito, se lo pueden hacer o no, es como para que contenga el queso cuando se derrite. Por último le vamos a agregar unas cucharadas más de almíbar. Ya tengo terminada la tarta, así que al horno. Pasaron 20 minutos que estuvo en el horno, la he retirado y ahora le voy a pintar con un huevo batido todo el borde. Y la voy a volver a poner por unos minutitos más o menos 10 minutos. Se siente un aroma riquísimo. Bueno, acabo de sacar la tarta del horno, entonces tuvo 20 minutos, la saqué, la pincelé todo el borde y la volví a dejar 10 minutos más y quedó lista. Y ahora, para finalizar esta tarta, le voy a colocar unas cerecitas, que eso le da un toque más pintoresco y aparte quedan muy ricas. A quien no le gustan las cerecitas al maraschino. Ahora vamos a cortar la porción para que vean cómo quedan. Y así quedó terminado nuestra riquísima tarta de hoy. Espero que les haya gustado, que la hagan y que la disfruten como la vamos a disfrutar nosotros. Voy a aprovechar para recomendarles que vean el video de las banderillas de salchicha que va a salir acá arriba en la etiqueta. Ahora sí me despido, que pasen un hermoso día y nos vemos en el próximo video. Un placer estar con ustedes, chao.